música y sanación. Descubre por qué y hoy cambia tu vida. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oirás tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Hola, soy Marisa y como siempre les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia Tu Vida, una guía para nuestra superación personal en donde ¿qué quiero? ¿Qué busco? Compartirles herramientas para que vivan con bienestar, para que nos empoderemos y para que realmente construyamos el destino y el futuro que queremos. Les voy a dar nuestras redes sociales, @Hoy Cambia Tu Vida Twitter, Hoy Cambia Tu Vida Facebook, Hoy Cambia Tu Vida @hotmail.com y mi página personal en donde también pueden ver muchas cosas del programa y tips y consejos y en fin, estamos poniendo cosas bien padres, que es marisa con doble s gómez.net. ¿Qué les digo? Me la vivo buscando temas que sean como muy prácticos para la vida y que nos ayuden en todos los aspectos. Y el día de hoy vamos a profundizar en lo que es la música y la sanación, la musicoterapia y más allá. Y para eso tengo de invitado a Carlos Colado, que él es musicoterapeuta y además, fíjense, creó un sello musical que se llama Kailas, que es de pura música para sanar, para limpiar el alma, para armonizarnos y le quiero dar la bienvenida. Gracias. Carlos, gracias por estar aquí. Es un temazo, Carlos. Gracias, Marisa, por invitarnos. No, hombre, este tema de la musicoterapia, ¿cómo nos puede ayudar a sanar? Pero así como para empezar a abrir boca, Ujú. platícale al público de Hoy Cambia Tu Vida, que es la musicoterapia. Ok, pues la musicoterapia como tal comienza más o menos en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde tanto sufrimiento, músicos deciden ir a tocar para toda la gente dañada en los hospitales. Y entonces se dan cuenta que la música acompaña las emociones y empieza a minorar el sufrimiento y el dolor de la gente. Y entonces desde ahí empiezan a ponerle atención a esto y ya más adelante, más o menos en los años 50, se formará el primer instituto de musicoterapia en París. Y esto es importante porque de ahí hay un desarrollo, la ciencia empieza a poner los ojos en la música. Pero realmente para mí la musicoterapia comienza con el creador. Claro. Porque decimos al principio fue el verbo y el verbo era y entonces la palabra crea. Y entonces todo esto lo encontramos en todas las culturas antiguas que por medio de la música no solo era una parte social, sino también posteriormente va a entrar dentro de la parte religiosa, pero era una parte importante dentro de los chamanes, los hombres medicina. Y entonces la música siempre ha acompañado el proceso del hombre en su sanación. Y es que saben qué, y es algo que hemos platicado mucho acá en el programa de Cambia Tu Vida, como todos somos energía y todos estamos continuamente resonando y la música precisamente te manda esas ondas Ujú. por el mismo principio de resonancia, como que te armoniza o incluso te puede desarmonizar, ¿no, Carlos? Sí, algo importante es que nuestra materia, pues eso, la vibración. Y entonces todo, ahora la física lo comprueba, de que todo es vibración. Es energía, está en un estado vibratorio. Entonces la música rompe espacio y tiempo. Y por eso yo creo que todo el camino de la humanidad ha sido acompañado por medio de la música. Entonces yo no creo que haya como sonidos malos, pero sí hay sonidos que nos pueden caer como un poco, Como que nos desarmoniza. nos pueden desarmonizar, porque realmente las vibraciones graves se sienten más en el cuerpo y entonces estamos en una disco donde todo eso desarmoniza el campo electromagnético que A ver, tenemos. entonces, por ejemplo, porque esto Ujú. es ya como mucho más fácil de comprender porque todos hemos experimentado cuando hay música que te armoniza, te pone súper buenas Claro. y otra música que te pone incluso de mal humor o Ujú. te pone hasta agresivo. Claro, y tiene que ver muchos factores con relación a la música, porque uno es el volumen, el otro es toda la parte grave, la parte
aguda, y todo eso también nuestro oído, dependiendo de la persona, lo percibe de diferente manera. Pero no solo escuchamos con el oído, escuchamos con todo el cuerpo. Entonces de repente graves demasiado fuertes producen hasta vómito, ¿no? Ya se cuenta, por ejemplo, porque yo creo que toda música puede ser sanadora si te va a tu frecuencia y te armoniza. Ujú. Pero, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar de todo tu trabajo, porque tu Sí. trabajo es mucho más trascendente que la musicoterapia, sino es la creación y la investigación a profundidad de qué tipo de sonidos Ujú. nos ayudan a limpiar, a equilibrar, a sanar y todo, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, a mí me puede venir bien una música pop, por decirte, para no irnos con la típica música clásica, que sabemos que la música clásica pues es muy positiva, pero por Ujú. ejemplo música pop, ¿no? Y de repente llega el rock pesado y me puedo sentir fatal, pero igual a una persona el rock pesado le puede incluso beneficiar, o cierto tipo de canciones muy densas, con mucho tono grave, te puede alterar y no puede ser beneficiosa. ¿Cómo está la onda ahí? Normalmente yo creo que también va cambiando por épocas y por edades. Entonces también mientras uno va creciendo, se va volviendo un poco más intolerante a ciertos sonidos y a ciertos ritmos. Y entonces las épocas también van cambiando. Yo me gusta hablar que la musicoterapia es toda la música que hemos escuchado a lo largo de nuestra O sea, historia. todas, sí, la más estruendosa, igual y te ayuda a liberar Sí, energía, puede ser una adrenalina. catarsis. Tengo un Ajá. gran amigo meditador que pone a Led Zeppelin y pone a la gente a descargar una Ajá. catarsis con esta música. Eso es lo importante, que la conciencia de la persona que está llevando esta meditación está canalizada de una buena manera. Pero muchas veces yo digo, ok, normalmente los músicos plasman sus sentimientos en la música y se sanan a sí mismos. Porque si no tendríamos por ahí yo creo que gente loca, artistas Ajá. que no están bien canalizados. O sea, haz de cuenta que los artistas que crean música se van sanando ellos a la hora de crear esa música. A la hora de componer. Y yo creo que también un escultor y cualquier actor, Sí, porque es la como forma eso de la es expresión. como arteterapia eso, ¿no? Siempre, ahora se maneja de esa manera, pero siempre ha sido una forma de poder sacar lo que tienes emocionalmente. Y la música, dentro de sus armonías, se puede plasmar muy bien. En una parte melancólica o triste, en una parte alegre, y todo esto junto con las armonías y los ritmos nos generan que respondamos inmediatamente. Por eso la música interactúa instantáneamente. Pero aquí viene una cosa que yo digo, me gusta poner porque en México tenemos la música como muy del mariachi, de la parte del sufrimiento, pero algo muy importante es que estos autores, yo digo que se sanaron componiendo, pero no nada más se sanaron ellos componiendo, hay gente que se cura con su tristeza. Y A yo ver, de ahí, ¿cómo? yo de ahí hice una línea dentro de la compañía que se llama homeopatía musical. Tristeza cura tristeza. Ajá. Si tú no te metes a tu tristeza, no vas a poder curar tu tristeza. Entonces de repente tienes que meterte a escuchar música triste porque te acompaña y te ayuda a conectar con esa emoción que la has estado evadiendo mucho tiempo. Y entonces una vez que la confrontas necesitas herramientas de observación para poder detectar dónde está eso. Y empiezas a trabajar. Esa es la labor del musicoterapeuta. Pero ahora viene una parte importante. Si estos autores compusieran la música no de una manera neurótica, sino consciente, entonces estamos hablando de lo que estamos haciendo nosotros. Musicoterapia a otro nivel. A ver, es que platícanos eso, Carlos, porque Sí. fíjese, Carlos es musicoterapeuta, pero todo su sello discográfico está orientada a la música de sanación, pero con investigación. Entonces, Ujú. como la musicoterapia trasciende más allá. A ver, cuéntanos esa parte. Ok, lo primero es por esto que decimos, el principio de vibración. Entonces nosotros utilizamos los sonidos porque constituyen la parte física, pero también los sonidos constituyen las emociones y los sonidos constituyen nuestros pensamientos y nuestros sonidos constituyen nuestra parte espiritual. Ajá. Entonces algo importante es que la música nos ayuda a integrarnos en una totalidad física, emocional, mental, energética y espiritual. Entonces lo que ahora los terapeutas modernos estamos haciendo es una forma de manejo de energía y el manejo de la conciencia, porque antiguamente sabíamos que toda la realidad está constituida de energía y conciencia. Entonces somos los nuevos alquimistas. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo le A ver, hacemos? vamos a empezar. ¿Cómo Ok. le hacen? Normalmente
hay como muchas formas. Podemos trabajar, cuando decimos musicoterapia, estamos hablando ya de piezas elaboradas que nos pueden ayudar a conectar con una emoción en específico. Y entonces nosotros poder tratar esa parte. Normalmente también la música nos ayuda a viajar en el tiempo, que es una manera de poder, estoy en cualquier lugar y de repente de fondo escucho una pieza que me recuerda cuando tenía 15 años, que estaba con tales personas, vestido de tal manera, Sí. recuerdo olores, puedo recordar hasta sabores. Sí. Si tú o yo te preguntara, ¿podemos recordarlo? Estoy seguro que no lo logramos, pero la música puede romper ese espacio-tiempo. Entonces podemos viajar para poder sanar ese momento donde se quedó algún asunto pendiente, alguna herida emocional, y es una forma de trabajar. Pero ahora lo más, por medio de la tecnología, lo que estamos trabajando, pues es ayudarnos por medio de la pura vibración, no de la pieza musical que esté elaborada de silencios, sonidos, ritmos, melodías, armonías, sino pura vibración. Ajá. Y entonces ese poder de vibración va directamente a tu psique o a tu emoción. Y esto es muy bonito porque son investigaciones. Yo a veces digo, no descubrimos nada nuevo. Muchas cosas ya estaban hechas, pero se perdió la atención. Ujú. Los chinos tienen sonidos para cada órgano. Ujú. Y entonces ellos, a lo largo del día, las están repitiendo para darle flujo a la energía del corazón, del hígado, del vaso, O los sea, esos riñones. sonidos armonizan tu órgano. Exactamente. Ok. Y no solo armonizan, sino que normalmente las emociones, por medio de sus elementos, pueden resonar con, o sea, la emoción con el elemento y el órgano. Ujú. Entonces decimos la ira, el hígado. Ajá. Y entonces por medio de sonidos nosotros podemos empezar a remover esa energía y liberar la ira. Y entonces está muy padre que a lo largo del día estás repitiendo los sonidos para remover esas emociones que al estancarse en el cuerpo nos enferman. A ver, por ejemplo, el sonido para la ira, ¿nos puedes Para compartir la cuál ira es? Ajá. es normalmente shui, Shui. shui. ¿Y me ubico acá en esta zona? Exactamente, desde el Shui. hígado, lado derecho Ok, más bien. entonces, Ujú. shu y lo vamos diciendo determinado número de veces. Normalmente lo hacemos en series de 6 Ajá. o múltiplos, ¿no? O múltiplos de plays. 6. Ajá. Entonces, series de 6 o múltiplos de 3. O sea, por ejemplo, 3 series de 6. Exactamente. Puede ser. A mí lo que se me hace importante con esto es que estos hombres que yo les llamo los buscadores de la verdad, como su gran, lo que nos están compartiendo a la humanidad es esta parte de la observación que se genera conciencia, este refinamiento de la observación. Entonces, cuando la persona va hacia adentro y empiezas a escuchar tus órganos, Ajá. generan sonidos. Y entonces cuando nos vamos hace más o menos unos 20 años en Inglaterra, un científico de la UAR empieza a sacar la frecuencia de los órganos internos. Ah. Y entonces es súper Y interesante esto ver la relación. me lo vas a platicar Ajá. regresando del Con corte, mucho gusto. porque quiero profundizar sobre estos estudios de un doctor que empieza a detectar la vibración de los órganos. Así Con es. eso nos vamos y regresamos a Hoy Cambia Tu Vida. Estamos hablando de musicoterapia y más allá, música y sanación. Regresamos. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oirás tu voz en la... Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida y estamos hablando con Carlos Collado de que la música nos puede sanar, pero hay muchas investigaciones de cuáles son los tonos y el tipo de música que nos puede armonizar. Y nos quedamos en el corte anterior de que hay investigaciones de un doctor que empezó a ver cuál era la vibración de cada uno de los órganos Ujú. y empezó a tratarlos con sonido. A ver, Exactamente. cuéntanos. Nada más que aquí lo importante que tenemos sonidos audibles y sonidos no audibles. Ajá. Entonces, muchos de los sonidos que él fue desarrollando no los escuchamos. ¿Cómo? Entonces- ¿Los sonidos no necesariamente suena? ¿No? Pueden ser matemáticas y son vibraciones que nuestro oído no alcanza todavía a percibir, pero las podemos sentir.
Entonces, prácticamente esto también se relaciona mucho con lo que se conoce como radiónica. Y entonces toda esta investigación de Abrams que pasa a Delaware en Inglaterra, pues se vuelve no solo la investigación de el sonido de nuestros órganos para armonizar, sino de nuestra estructura ósea o muscular o hasta de enfermedades. Y tú incorporas a todo lo que es tu investigación y tu trabajo en Kailas este tipo de sonidos. Sí, normalmente en nuestros discos, como es una parte física, nosotros podemos montar la radiónica. Entonces siempre le decimos que tenemos ahí una alta magia relacionada con nuestros discos, porque trabajamos mantras, que en este caso es recuperar el poder de nuestra palabra como creadores, como co-creadores de esta realidad. Ajá. Y entonces todo lo que son rezos, mantras, oraciones, tenemos que son como paquetes de energía concentrada. Y normalmente tiene un poder esa vibración. Y lo que hacemos con esto es poder armonizar desde ese mantra, Ajá. como en este caso la parte femenino-masculina, y entonces atraemos esas virtudes desde este paquete de energía. Pero es sonido. Aunque no lo escuchemos, nosotros los convertimos en algo bonito, que es música. Ajá. Pero en el disco van a sentir el impacto de la radiónica que está en esas frecuencias no audibles. Y de hecho, fíjense, yo creo que se han estado dando cuenta que hemos estado metiendo música, que es música de tu sello, compuesta por ti. La primera fueron mantras femeninos, equilibrando la energía femenina, pero es que todos, hombres y mujeres, tenemos la parte femenina y la parte masculina, yin yang. Entonces, a todos nos beneficia y nos complementa a las dos. Ahorita estamos escuchando la de mantras masculinos. Miren, les voy a enseñar. ¡Qué padre! Me encanta. Sí, Me encanta porque es disfrutar de la música y del sonido para armonizarnos, para sanarnos. Y yo creo que gente armónica es gente productiva, empoderada, amorosa, que transforma a través de su energía sus entornos. Responsable. Responsable, ¿no? Oye, a ver, Carlos, y por ejemplo, con este tipo de música, de sonidos, ¿qué tipo de padecimientos se pueden tratar? Ok. Normalmente el disco como mantras femeninos y masculinos no ha estado hecho para algún problema en específico, ha sido más bien para tratar un equilibrio entre la parte femenina masculina, que le decimos el yin y el yang. Entonces tenemos una parte femenina, que es esta parte intuitiva, que es una parte creativa, amorosa, contenedora. Y normalmente tanto hombres como mujeres la tenemos, el hombre tiene que recuperarla mucho. En la parte masculina, en el yang, encontramos más bien la parte proveedora, intelectual, una forma más de la conciencia, despertar el observador. Entonces estas dos energías necesitamos integrarlas porque están relacionadas con nuestros hemisferios cerebrales. Entonces, más que un problema en específico, yo podría decir que es el equilibrio de los dos hemisferios cerebrales, porque a veces estamos más de un lado o del otro. Entonces somos científicos o estamos en la parte sensible, tenemos que integrar esas dos partes. Sí, que la parte del hemisferio izquierdo es la parte masculina. Ajá. Y el derecho es la femenina, pero en el cruzan. cuerpo, como se cruzan, donde tienen el corazón es la femenina y del otro lado es la masculina. Pero, por ejemplo, yo he leído mucho que en clínicas como la Clínica Mayo en Estados Unidos, como muchas clínicas en Europa, en Estados Unidos, utilizan música para apoyar procesos de recuperación o de cáncer, de depresión, de mucha ansiedad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de música nos puede ayudar para eso? Normalmente, cuando se trabaja demencia senil, hay mucha música que se trabaja especialmente con la historia de vida del paciente. Entonces hay un reportaje muy lindo alrededor de la música que escuchaban en los geriátricos o los pacientes y cómo volvían a recuperar su memoria. Cuando es ¿cómo se llama? Del autismo, yo creo que es más delicado porque no es que haya una fórmula como tal, siempre cada paciente tiene una historia y hay que tratarlos con ese cuidado y ese amor. Entonces, con el autista es muy bonito trabajar música en vivo, que es parte de la misma musicoterapia, porque se hace un diagnóstico y después ya se da lo que se va a trabajar. Entonces puede ser con una forma de improvisación, tocar
como ligeras percusiones, y entonces el niño se mete increíble dentro de la música. Y así, bueno, hay ahora hasta anestesias por medio de la música. Ajá. No se anestesia a la persona, sino se trabaja por medio de música y se opera a la persona como tal. Entonces la música cada vez está abarcando más aspectos de la ciencia y de nuestra medicina tradicional occidental, por así decir. Y luego hay música clásica que está comprobado que te ayuda a la concentración, a desarrollar más parte inteligente, Ujú. de creativa. No, yo me acuerdo a mi bebita cuando nació, yo la tenía todo el día con Baby Einstein, Ok, con sí, pura sí, sí. música clásica y de Ajá. todo, ¿no? Porque los vas estimulando y también hay estudios serios que lo avalan. Sí, esto es una parte importante, otra vez lo que te comentaba Marisa, porque cuando vemos el barroco, eso es algo que yo me especialicé dentro de la música antigua. Y una cosa importante es que la composición refleja nuestra estructura psicológica y como emocional, porque la música barroca era como notas donde uno tenía que hacer improvisaciones, se le llamaban rechercadas, alrededor de estas notas. Entonces normalmente la música nunca era igual. La música tenía que aprenderse a interpretar. Yo interpreto una partitura y después del barroco se pierde esta ciencia que se vuelve una ejecución. Normalmente toco lo que está puesto en la partitura y ya, ¿no? Ajá. Y entonces algo bello es que la música barroca, cuando dicen escucha música barroca porque te ayuda a la concentración, te hace más inteligente, es porque la música se estudiaba retórica. Y entonces la retórica es el arte del bien decir, el Ajá. discurso. Sí, sí, sí. Y entonces da un orden al cerebro. Y por eso ayuda. Cuando después llega ¿cómo se llama? Pues ya Mozart o Beethoven, ya en el clásico o el romántico, cambia completamente la estructura. Porque la música, dentro de la parte del medioevo, el renacimiento y el barroco, la música manejaba lo que decíamos, emociones, que podías tomar el ánima de la persona para llevarlos a planos más elevados de conciencia. Y después la música cambia su estructura para pintar, Ajá. da imágenes. Y entonces esa es la música que podemos trabajar a veces para poder viajar en una imagen mental. Entonces sí, es muy extenso todo Ay, el no, tema no, de la musicoterapia. no, me fascina. Y sabes algo que decías, y yo creo que quiero compartirles que como cada ser es único y repetible, hay que explorar ahora sí que el soundtrack de la vida de la persona. Exactamente. Ese es un tema que se trabaja en musicoterapia y es haz tu soundtrack de vida. Entonces recuerda desde los primeros sonidos que puedas recordar desde el vientre de tu madre y si no de aquí, comenzamos del aquí a la hora. Ajá. Entonces, ¿qué te gusta ahorita y qué escuchabas hace un año? Y vamos hacia atrás hasta que llegas a la música de tu infancia, la música de tus padres y la música dentro del vientre. Y sabes qué, me acuerdo de algo súper práctico, ¿no? ¿Qué tal la música de Rocky? Ajá. ¿No? La de tan, 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 tan. Todos los chavos acababan así, pero motivados, vueltos locos, ¿no? Ajá, O sea, sí, cómo sirve. también el cine utiliza todo lo que es Claro. la música para generar estados de ánimo, Completamente. para salir así del cine empoderado o para estar en estado melancólico. Y ahí es Ujú. cuando dices, efectivamente, estamos viviendo como esa experiencia de cómo la música nos cambia, ¿no? Pero Sí. hay mucho que platicar, entonces, regresando del corte, seguimos con Carlos, platicando de esta música sanadora, y estabas hablando de el incienso para el alma y cosas así que Ah, ok, manejas el incienso musical. musical. El incienso musical para el alma que Ajá. manejas en tu sello discográfico. Que me gustaría que nos compartieras más de todo lo que son los tonos y los instrumentos que utilizas Ok. y toda esa parte que le da un paso arriba a la musicoterapia actual. Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia Tu Vida y estábamos platicando con Carlos de que este paso hacia arriba que da el de la musicoterapia a un tema más profundo de meter radiónica y otro tipo de instrumentos,
es lo que hace que la música nos ayude a sanar. Y me encanta porque tiene un disco que es incienso musical, ¿no? Que el incienso, bueno, pues te cambia, te armoniza. Pero ¿qué metes ahí en esta música, en estos sonidos? Que se llama gamelán. Ajá. Y es un instrumento constituido de diferentes metales, así como los cuencos tibetanos se hacen de 7, 5, dependiendo la aleación. Estos instrumentos antiguos en Indonesia son sagrados, normalmente están en templos, y cuando yo los escuché me enamoré. Entonces empecé a hacer mi investigación y tesis alrededor de este instrumento, a lo cual se habla de que limpian hasta niveles del alma. Entonces normalmente se utiliza para la danza, para el teatro de sombras con los niños Sí. y para la parte religiosa dentro de sus templos. Ajá. Pero es una orquesta, son más o menos unos 40, 60 músicos tocando. Entonces tuve la fortuna de grabarlo en la Olin Yolisli Wow. con un amigo que trajo medio gamelán a México, Ajá. y ahí hicimos todo el trabajo. ¿Y qué es lo que limpia? Normalmente los sonidos están constituidos de otros sonidos que no escuchamos, que se llaman armónicos. Ajá. Entonces, esos pequeños sonidos es lo que pega lo que es nuestro campo electromagnético. Normalmente toda esta vibración tan alta va transmutando la energía negativa de un espacio que está cargado de tensión, peleas, mala onda o lo que sea. Eso se queda cargado en un lugar. Y lo que hace el sonido es transmutar toda esa energía densa. ¿En qué? En chi dorado, en energía en linda. energía ¿sí? positiva. Entonces, Ujú. por la cuestión de la resonancia, que entra en contacto con tu campo magnético, Ujú. empieza a resonar. Es un poquito como los péndulos que de repente empiezan todos desalineados y llega un momento que todo se Se alinea. alinean. Aquí es un poco así como vas entrando en esa sincronicidad con el tono y con la música. Aquí hay con los una sonidos. teoría importante dentro de la música de Indonesia, que hay música, dependiendo su composición, que atrae la energía de la tierra hacia el cielo, y otra que trae la energía del cielo hacia la tierra, No, bueno. como si fuera Qigong, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, a veces nos cargamos de energía con esa música, o cuando cambiamos de tono, Sí. esta música nos limpia. Ay, qué padre. Y saben que algo que me encanta es que luego la ciencia también está muy involucrada en todo esto porque se ponen, o sea, sirve y luego se ponen a investigarlo. Entonces Ujú. como que se une ciencia, misticismo, Exacto, realidad, tradición. tradición, sanación con la parte de la experiencia. Así es. Bueno, antes de seguir platicando con Carlos, les quiero presentar a nuestra historia de vida del día de hoy. Se llama Margarita. Margarita, que eres fisioterapeuta y aparte, hija, ha cambiado mucho tu vida en la música, pero sobre todo la de tus pacientes. A ver, platícanos. Así es, mira Marisa, antes que nada agradezco la invitación, Carlos, mucho gusto. Sí, en realidad yo soy terapeuta físico y como tú lo explicabas hace rato, este tipo de música trabaja a nivel físico, a nivel corporal, a nivel mental y espiritual. Entonces yo estaba muy enfocada a lo que mi carrera me enseñó, es estar 100% enfocada a lo físico, a lo motriz. Sin embargo, yo ponía música para ambientar un rato, porque a veces yo estoy muy enfocada en la parte de niños con daño neurológico o con alto riesgo de daño neurológico. Entonces, pues aparentemente los pellizco porque me lloran mucho a veces en mis sesiones y algo para calmarlos yo les ponía música clásica. Pero cuando yo conocí tus discos, no tenía el gusto de conocerte a ti, pero sí tuve el placer de conocer tu música antes. Cuando yo conocí tus discos, dije, yo creo que esta es una buena opción, no solo para mí, sino para mis pacientes. Y comencé a aplicarlos durante la terapia. Mis pacientes en realidad no saben que es con ese fin, ¿no? Y al final de la sesión, los adultos que trabajo en la parte ortopédica me dicen, oye, qué padre música, venía toda estresada y salí muy contenta o venía enojada y ahorita me voy bastante relajada. Qué bonita música, ¿cómo se llama? Entonces ya les empiezo a dar datos, ¿no? Pero en realidad esta parte yo noto cómo mis pacientes se van relajando, van calmando su dolor. Aparte de la parte física que yo intento hacer lo mismo, aquí complementamos y hacemos una fusión muy padre. ¿Hay algún caso así que te ha llamado la atención de los beneficios que ha tenido la musicoterapia y más allá? Sí, en realidad sí. Por ejemplo, tengo un paciente de 58 años de edad
tuvo un derrame cerebral hace un año aproximadamente, hace año y medio aproximadamente, y él estuvo un año en coma. Despertó hace 6 meses, y con él fue que empezamos a trabajar esta parte de la musicoterapia, porque los chicos que lo cuidan ponen su música, o la música que a él antes le gustaba, pues música que tal vez a todos nos gusta, pero para esos momentos donde él está, su cuerpo no le responde como él quisiera y él está aquí, entonces yo decidí, yo veía que a veces con una música rítmica o para bailar o así, se ponía cada vez más espástico. Entonces le pedí de favor al chico que lo cuida, oye, vamos a cambiar la música. Y entonces le empecé a meter tu música, y es impresionante porque con los ejercicios que hacemos, desde que empezamos a nivel de su carita, él empieza junto con los masajes, las movilizaciones y la música, el de estar en esta posición, empieza poco a poco a relajar, poco a poco a ceder, ¿no? Entonces sí es una experiencia bastante bonita. Esperemos que ahora que ya hable, que ya pueda hacer más movimientos, nos pueda expresar qué siente él con la música. Y también, y lo platicábamos, hay estudios que hablan de mejorías fuertes en casos de, pues de problemas físicos severos, ¿no? Entonces no estamos hablando, digo, porque no todos los casos, pero sí hay mucha mejoría por medio de la musicoterapia en combinación con la medicina que se trabaja, por ejemplo, en la Clínica Mayo en Estados Unidos, ¿no? Claro. Es muy... Tuve una experiencia cuando presentamos el sello discográfico, fue en Casa Lam, y saliendo estábamos guardando los instrumentos. Y de repente una señora se nos acercó con parálisis facial a pedirnos dinero. Ajá. Y entonces le dijimos, ¿pero qué tiene, señora? No, pues tuve esto, a ver, y la sentamos en la calle y le empezamos a tocar. Y empezó a vibrarle la cara, y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y se le quitó. Es parte de la inmediatez del trabajo con la música. O sea que hay cuestiones que ves la mejoría inmediata y otras que poco a poco, digo, hablando de que necesitamos vivir en armonía, y si esto te va generando esa armonía, me parece muy lógico que te vayas sanando en ciertas áreas. Y luego también la música es muy sanadora como del alma. Sí, somos un todo. Somos parte emocional, todo. mental, física, energética, espiritual. ¿Sí? ¿A ti cómo te ha beneficiado personalmente, Margarita? A mí personalmente me di cuenta que cuando yo daba muchas sesiones seguidas, al final del día sí terminaba bastante rendida, ¿no? Tal vez no haga mucho esfuerzo físico, sin embargo sí el lidiar con emociones, con cara de dolor, llantos de bebés y todo, me desgastaba bastante. Sin embargo, a raíz de que empecé a ponerle los discos, noté ese cambio en mí, que yo ya no regresaba a casa con la flojera, con ganas de dormir, al contrario, llegaba y a platicar más a gusto. O sea, te armonizaba energéticamente. Así es, eso sí lo noté. Qué padre. Bastante. Y saben que próximamente va a haber un evento muy padre y una conferencia y un concierto que en vez de que yo les platique, le quiero dar la bienvenida a Betty Díaz, que ya eres amiga del programa, Betty, porque trabajas en UNICER con mi adorado Miguel Aramburu. Miguel, tu público te aclama, regresa. Sí, claro que sí. Le mandamos muchos besos a Miguel. Platícanos, a ver, para la gente que no conoce UNICER, que creo que del programa no hay nadie que no lo conozca, pero bueno, cuéntales qué es UNICER. Claro que sí, Marisa, muchas gracias. Aparte se siente como la vibra de ellos y digo, ay, de ustedes sí me Y tranquilizo. luego la música y digo, que estamos ay, qué escuchando, rico, Betty, está que bien. es para la prosperidad, la música que estamos escuchando. Así es, y bueno, UNICER, quien está organizando este concierto, es un sistema de crecimiento interior que consiste en tomar 8 cursos intensivos y 12 conferencias mensuales. ¿En qué consiste ello? Bueno, el objetivo es proporcionar las herramientas tanto técnicas, teóricas y prácticas para que realmente puedas trascender cualquier situación en un tiempo récord. Entonces, Miguel Aramburu, quien es nuestro expositor, creador, fundador y un gran investigador. Además de ello, de verdad es que es como una especie de cazatalentos, ¿no? Porque también se dedica mucho a mirar personas extraordinarias
¿no? Por ejemplo, como Carlos, para poder ayudarles a brindar su arte y su ciencia, pero al mayor número de personas posibles. Y entonces, pues para nosotros nos complace realmente poder organizar ello, tanto el concierto, después de este concierto, pues hay una conferencia, la cual es sensacional. ¿De qué se trata la conferencia que va a dar Miguel? Es que les platico. Va a haber un gran concierto con música de Carlos, música sanadora, con toda esta radiónica y toda esta tecnología que maneja Carlos, que de hecho va a ser próximamente y lo estamos viendo en pantalla, Betty. Así es, concierto de sanación de cuencos y bowls, vamos a tener la conferencia de sabiduría, saber disfrutar la sabiduría. ¿De qué se trata? Bueno, Miguel Aramburu, el expositor, nos va a explicar qué es la sabiduría, cómo obtenerla, cómo conseguirla y además cómo aplicarla en nuestra vida. Todos tenemos como la idea de que sabiduría es un conjunto de conocimientos, ¿no? El que más sabe es el que más sabiduría tiene, y en realidad no es así. Si nos vamos a las raíces etimológicas de la palabra, sapiens viene de saber y sapere viene de disfrutar. Entonces, en realidad la verdadera sabiduría es saber disfrutar la vida. En eso consiste. Entonces, pues él nos va a llevar a través de la conferencia, ¿sabes? A saber disfrutarlo realmente, a cómo aplicar la sabiduría, pero actualmente, ¿no? Sobre todo en estas circunstancias, bueno, un poco estresantes en nuestra vida cotidiana. La verdad es que es una conferencia extraordinaria, muy útil y muy reveladora. No, y aparte Miguel, que une ciencia y misticismo, que es increíble. Ahora, les voy a dar bien los datos. Es concierto de sanación con cuencos y bowls, y la conferencia sabiduría, saber disfrutar la vida. Es un 2 en 1. 2 en 1. Exacto, 2 en 1, ¿por qué? Porque de 9 a 10 vamos a tener el concierto de sanación con cuencos y bowls, y de 10:30 a 3 la conferencia de la sabiduría, saber disfrutar la vida. ¿Cómo puedes reservar tu lugar? Es en el 5343-1901 y 5344-6106, otra vez, 5343-1901 y 5344-6106. Que llamen ahorita en este momento, por favor, porque mis compañeras lugar, de call center ya están esperando su llamada para que ya reserven, compren su boleto, porque además tenemos una inversión que es de 350 pesos para jóvenes de 10 a 17 años, los 2 en 1, por todo, por el concierto y luego la sabiduría, exactamente. Y la inversión de 450 pesos por todo para adultos. Es importante mencionar que el evento es para mayores de 10 años. También pueden obtener información en www.unicer.mx. Además, cuando llamen, ya en este momento las personas ya van a poder hacer su pago vía transferencia, por depósito, tarjeta de crédito y reservar su lugar. Ok, y es el domingo 4 de septiembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Aparta su lugar porque todo lo de Miguel se atasca. Muchas gracias. Así es, gracias a ustedes. Me encanta estar contigo, Marisa. Y que vengas a visitarnos. Margarita, gracias por compartir. No, Carlos, no se me va, y nosotros estamos hablando de música y sanación, y regresamos a Hoy Cambia Tu Vida. Claro que sí. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia Tu Vida y estamos hablando de música y sanación con Carlos Collado. Y ahora, escuchen. Cuenco tibetano. A ver, cuenco tibetano de 7 metales, porque es importante el tema de los 7 metales, ¿verdad, Carlos? Sí. A ver, cuéntale al público de Cambia. Toda una tradición. Normalmente en Tíbet, antiguamente la gente traía su tazón y no solo servía para la parte de sonoterapia, por así decir, porque aquí es ya donde hablamos ya del poder del sonido, sino también lo utilizaban para comer y lo utilizaban para llevar a todos lados. Entonces era una parte como ya de las personas. Y posteriormente, pues yo creo que en los años 60 se hizo un poco más de moda toda la parte de los instrumentos del mundo.
porque platicábamos de los armónicos Ujú. y los instrumentos antiguos tienen un poder de vibración más alto que muchos instrumentos modernos. Y realmente ahí es donde encontramos el poder de esa sanación. Mientras más armónicos genere el instrumento, es más rico en el impacto que tiene sobre nuestro campo electromagnético. Ay, espero que lo hayan sentido ahí en casita. Nosotros aquí lo sentimos bastante. Y fíjense, estamos con música de fondo, con lo que les platicaba del incienso musical. Limpieza energética de espacios. Ay, qué rico. Vámonos al Sí. plan de acción, Carlos, porque Claro híjole, que sí. tanto que hablar. A ver, primero, reconectar con nuestro cuerpo. Sí. La primera regla es respira, porque nuestra respiración es nuestro anclaje en el cuerpo. Y a lo largo de la vida desaprendemos a respirar bien. Cuando queremos ver respirar bien a alguien, tenemos que ver a un bebé dormido, donde su abdomen y todo el cuerpo se llena de esa energía. Entonces, respirar inflando el abdomen. Exactamente, desde el vientre bajo, pero no es forzado, tenemos que empezar a hacerlo desde una forma natural, porque ya cuando también tratamos de forzarlo, entonces ya perdemos como esa conexión O sea, al principio natural, hacerlo más consciente más conscientes y de nuestra después respiración. ya va a ser como más natural. Sí, esa es la palabra, tenemos que tomar conciencia de nuestra respiración para posterior se va a empezar a desbloquear el sistema. Esto normalmente decimos que el diafragma está controlando las emociones. Entonces vamos a encontrar ahí una relación de respiración-emoción. Ajá. Entonces, esta reconexión nos ayuda a ir liberando emociones. Exacto. Y primero conectar con nuestro cuerpo para más bien sentir emociones Ajá. y después de que las identificamos, poderlas manifestar. Manifestar. Luego, Ujú. recuperar nuestro poder vibratorio. ¿A qué te Sí. refieres con eso? Yo tengo una teoría de que nuestra chispa divina, verdadera naturaleza, espíritu, que para mí es lo mismo, es un sonido. Ujú. Y ese sonido está relacionado con el tono de nuestra voz. Ajá. Y a lo largo de nuestra vida vamos otra vez modificando el tono de nuestra voz, Sí. impostando la voz, cerrando, apretando el cuerpo, que está relacionado con la respiración. Y entonces perdemos ese poder. ¿Cuál es ese poder? Nuestra voz, nuestra comunicación. Yo creo que esta sociedad ha avanzado como humanidad por el lenguaje. Y entonces esto se manifiesta desde tu sonido, En creador. En algún momento me compartías tú en alguno de tus escritos que es bueno cantar nuestro nombre. Exactamente. A ver, ¿cómo se canta nuestro nombre? Lo más importante es que la persona tiene que crear su propia melodía. Ajá. Entonces esto es muy bonito porque podemos sentar a la persona y pedirle que busque una melodía, Ajá. pero la persona no va a saber si no está acostumbrada o tiene una formación musical. Ajá. Entonces es muy común que tú la haces y él te va a imitar. Ajá. Entonces lo que hacemos es una pequeña meditación para llevar a la persona a un lugar seguro, a un lugar armonioso en su vida y desde ese lugar pueda emitir el sonido De su nombre. de su nombre. Con su tono, con su musiquita, por decirlo así. Exactamente, suele pasar que cuando tienes una experiencia desintegradora, por así decir, Ajá. a veces no te sientes que estás aquí. Y entonces es un buen consejo que pongan su mano derecha en la corona Ajá. y desde ahí repitan su nombre completo. Porque el nombre Marisa. tiene información. Ajá. Y entonces el nombre también nos está dando herramientas para nosotros poder trascender lo que decimos el karma de nuestra vida. ¿Qué Ajá. significa eso? La dualidad que venimos a trabajar acá. Ajá. Y comienza con papá y mamá, nuestros apellidos. Entonces desde ahí empezamos Entonces, a nombre trabajar. completo, y al decir tu nombre completo, cantado, Te centras. desde el punto de vista de la música, bueno, del sonido, Ujú. te centra y te ayuda a limpiar. Normalmente te ayuda A a ver, explica conectar eso. con tu verdadera naturaleza, con tu sabiduría, que es el tema que vamos a trabajar para el Ajá. concierto. Entonces una vez que estás en ti, puedes disfrutar todo lo que haces. Ajá. Y entonces eso es parte del músico que normalmente fluye al tocar y lo disfruta y todo el mundo dice, ay, qué lindo, y te mete dentro de eso. Ajá. A veces con una estructura muy rígida de la música, uno pierde el gusto por tocar. Entonces lo importante es estar en uno mismo y disfrutar lo que estás haciendo. Oye, ¿y por qué dices que, por ejemplo, el nombre tiene un poder tu nombre tiene un poder vibratorio muy fuerte? Porque normalmente algo que hemos perdido es que las palabras tienen significados y a veces hablamos sin saber lo que hablamos. Ajá. Ahorita fue un ejemplo de lo que decían de sabiduría. Ajá. Entonces normalmente tu nombre tiene un significado
inconsciente o conscientemente tus padres te lo dieron. Y cuando ese nombre nosotros podemos dárselo a nuestros hijos con conciencia, pues tiene como herramientas. Eso le va a ayudar a trascender las cosas que viene a trabajar en su vida. ¿Y qué tiene que ver ello con la música? Con la música es que todo es vibración. Ah, entonces El más bien sonido, con el tema de la vibración y del exactamente, sonido, que es se lo que relaciona te- con tu nombre, que es una forma del o sea, lo que decíamos, la energía contiene información y entonces es vibración. Sí. Tu nombre, que es un sonido, contiene información y eso te ayuda a trascender cosas. Luego, cuando yo le pedí a Carlos, le dije, a ver, Carlos, vamos a trabajar el plan de acción. El último punto me dijo honrar a tus ancestros. Ujú. Y dije, musicoterapia, honrar a tus ancestros. ¿A qué te refieres? Una vez que nosotros podemos conectar con nuestro nombre, entonces podemos empezar a cantar nuestro árbol genealógico. Ajá. Y entonces comenzamos a generar como una sinergia con todo lo que serían nuestros hermanos, nuestros padres, abuelos. Pero ¿cómo cantas tu árbol genealógico? Yo lo que trabajo, ahora que di un taller, está relacionado en que los pongo frente a un árbol y los llevo a bosques donde hay grandes árboles. Ajá. Y normalmente la persona primero se presenta con la energía de este árbol, después los llevo lo que te comentaba, como esta meditación donde conectan con este espacio de la persona y desde ahí empiezan a cantar su nombre. Y posteriormente están ya sea sentados frente al árbol o abrazando el árbol, empiezan ellos a conectar cantando con su hermano más cercano y después el chiquito y el papá y la O sea, mamá. pero te y- llevas a tu familia ahí a cantar contigo o tú empiezas a decir el nombre de tu familia, de tus papás, de tus hermanos. o cómo? Cada quien empieza a cantar su árbol genealógico. Por eso, pero por ejemplo, yo Ujú. voy, me siento enfrente del árbol, Sí. yo solita. Hay que llevar, yo creo que más una instrucción, sí, para poder llevar a la persona a conectar con esto. Yo lo que les digo es que primero es con hermanos. Tu hermano como por edades, ¿no? Más Ok. cercano a ti. Y posteriormente vamos con papá y mamá y después te puedes ir por una línea. Ok, por la línea de mamá, entonces voy a cantar el nombre del abuelo y de la abuela y de los tíos y de... ¿no? Pero sabes que, Carlos, Sí, de todo esto que nos comentas que hay tanto que hablar, yo creo que Sí. tenemos que empezar a trabajar con música que sepamos que nos puede ayudar, que nos empodera, que nos sana, sí, reconocer y hacer conciencia del poder sanador de los sonidos, completamente. utilizar la herramienta de este tipo de trabajo que tú haces, que bueno, vas a dar este concierto de Sí, los música, de esperamos. sanación, Ujú. próximamente el domingo 4 de septiembre, Sí. y ahí lo van a poder experimentar un poco el tema de cómo te armoniza todo este trabajo que Completamente. haces, pero yo creo que en el momento que hacemos consciente que la música nos puede sanar y nos puede armonizar, ya estamos dando un paso adelante para introducirlo en nuestra vida. Completamente. Sí, ya la música nos acompaña todo el tiempo y pues hay que aprovechar que es bonita. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros, se nos va el Gracias, tiempo. Marisa. Te voy a invitar otro día para Con mucho profundizar gusto. Gracias. más a fondo. ¿Y qué le digo a mi público? Si les gusta el programa, compártanlo. Si les sirve, díganmelo en la página de Facebook con Cambia tu Vida. Y recuerden tener el mejor soundtrack de su vida. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad, porque es posible y sobre todo porque se lo merecen. Nos vemos próximamente. Cree en tu intuición. Esa energía está en un estado vibratorio. Entonces la música rompe espacio y tiempo. Y por eso yo creo que todo el camino de la humanidad ha sido acompañado por medio de la música. Entonces yo no creo que haya como sonidos malos, pero sí hay sonidos que nos pueden caer como un poco Como que nos desarmoniza. nos pueden desarmonizar, porque realmente las vibraciones graves se sienten más en el cuerpo y entonces estamos en una disco donde todo eso desarmoniza el campo electromagnético que A ver, tenemos. entonces, por ejemplo, porque esto Ujú. es ya como mucho más fácil de comprender porque todos hemos experimentado cuando hay música que te armoniza, te pone súper buenas Claro. y otra música que te pone incluso de mal humor o Ujú. te pone hasta agresivo. Claro, y tiene que ver muchos factores con relación a la música, porque uno es el volumen, el otro es toda la parte grave, la parte aguda, y todo eso también nuestro oído, dependiendo de la persona, lo percibe de diferente manera. Pero no solo escuchamos con el oído, escuchamos con todo el cuerpo. Entonces, de repente, graves demasiado fuertes producen hasta vómito,
¿no? Ya haz de cuenta, por ejemplo, porque yo creo que toda música puede ser sanadora si te va. Música y sanación. Descubre por qué y hoy cambia tu vida. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oigas tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Hola, soy Marisa y como siempre les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia Tu Vida, una guía para nuestra superación personal en donde ¿qué quiero? ¿Qué busco? Compartirles herramientas para que vivan con bienestar, para que nos empoderemos y para que realmente construyamos el destino y el futuro que queremos. Les voy a dar nuestras redes sociales, @y cambia tu vida Twitter, Hoy Cambia Tu Vida Facebook, Hoy Cambia Tu Vida @hotmail.com y mi página personal en donde también pueden ver muchas cosas del programa y tips y consejos y en fin, estamos poniendo cosas bien padres, que es marisa con doble S, gómez.net. ¿Qué les digo? Me la vivo buscando temas que sean como muy prácticos para la vida y que nos ayuden en todos los aspectos. Y el día de hoy vamos a profundizar en lo que es la música y la sanación, la musicoterapia y más allá. Y para eso tengo de invitado a Carlos Colado, que él es musicoterapeuta y además, fíjense, creó un sello musical que se llama Kailas, que es de pura música para sanar, para limpiar el alma, para armonizarnos y le quiero dar la bienvenida. Gracias. Carlos, gracias por estar aquí. Es un temazo, Carlos. Gracias, Marisa, por invitarnos. No, hombre, este tema de la musicoterapia, ¿cómo nos puede ayudar a sanar? Pero así como para empezar a abrir boca, Ujú. platícale al público de Hoy Cambia Tu Vida, que es la musicoterapia. Ok, pues la musicoterapia como tal comienza más o menos en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde tanto sufrimiento, músicos deciden ir a tocar para toda la gente dañada en los hospitales. Y entonces se dan cuenta que la música acompaña las emociones y empieza a minorar el sufrimiento y el dolor de la gente. Y entonces desde ahí empiezan a ponerle atención a esto y ya más adelante, más o menos en los años 50, se formará el primer instituto de musicoterapia en París. Y esto es importante porque de ahí hay un desarrollo, la ciencia empieza a poner los ojos en la música. Pero realmente para mí la musicoterapia comienza con el creador. Claro. Porque decimos al principio fue el verbo y el verbo era, y entonces la palabra crea. Y entonces todo esto lo encontramos en todas las culturas antiguas, que por medio de la música no solo era una parte social, sino también posteriormente va a entrar dentro de la parte religiosa, pero era una parte importante dentro de los chamanes, los hombres medicina. Y entonces la música siempre ha acompañado el proceso del hombre en su sanación. Y es que saben qué, y es algo que hemos platicado mucho acá en el programa de Cambia Tu Vida, como todos somos energía y todos estamos continuamente resonando y la música precisamente te manda esas ondas Ujú. por el mismo principio de resonancia, como que te armoniza o incluso te puede desarmonizar, ¿no, Carlos? Sí, algo importante es que nuestra materia, pues eso, la vibración. Y entonces todo, ahora la física lo comprueba, de que todo es vibración. Es- Tu frecuencia y te armoniza. Ujú. Pero, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar de todo tu trabajo, porque tu Sí. trabajo es mucho más trascendente que la musicoterapia, sino es la creación y la investigación a profundidad de qué tipo de sonidos Ujú. nos ayudan a limpiar, a equilibrar, a sanar y todo, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, a mí me puede venir bien una música pop, por decirte, para no irnos con la típica música clásica, que sabemos que la música clásica pues es muy positiva, pero por Ujú. ejemplo música pop, ¿no? Y de repente llega el rock pesado y me puedo sentir fatal, pero igual a una persona el rock pesado le puede incluso beneficiar, o cierto tipo de canciones muy densas, con mucho
tono grave te puede alterar y no puede ser beneficiosa? ¿Cómo está la onda ahí? Normalmente yo creo que también va cambiando por épocas y por edades. Entonces también mientras uno va creciendo, se va volviendo un poco más intolerante a ciertos sonidos y a ciertos ritmos. Y entonces las épocas también van cambiando. Yo me gusta hablar que la musicoterapia es toda la música que hemos escuchado a lo largo de nuestra O sea, historia. todas, sí, la más estruendosa, igual y te ayuda a liberar energía, Sí, puede ser una adrenalina. catarsis. Tengo un Ajá. gran amigo meditador que pone a Led Zeppelin y pone a la